gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti. Amén. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Bendito amor del Señor, que donde quiera que estemos, lo que estemos pasando, siempre levanta bandera. Siempre te dice: ven, acércate, sígueme. Aleluya. Gracias por su misericordia. Amén. Y en medio de mi confusión se alzaba su bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Déselo fuerte al Señor. Gloria al Señor. Denle esa ofrenda más fuerte de palmas, hermanos. Servimos a un Dios vivo, servimos a un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios de milagro. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y su palabra es vida y es poder. Con esa alegría damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Siempre reitero que nuestro deseo es que te goces juntamente con nosotros, que puedas disfrutar todo este servicio, la alabanza, la liberación que hay. Nos introduce a la misma presencia de Dios, que estemos unidos en el mismo espíritu y que podamos agradar a Dios en todo lo que hagamos en este día. Gloria al Señor. En el libro de San Lucas, en el capítulo 8, versículo 22 y 23, versículo que leíamos también en esa ocasión, que es el 27 de diciembre, nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Siempre que escuche la expresión barca o arca, tiene que ver con protección de Dios. Dios nos va a pasar al otro lado. Dice: y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero quiero mencionar esto con pausado un poco. Toda palabra en las escrituras, en los evangelios, en los libros proféticos, en la ley, etcétera, cada palabra escrita en este sagrado libro tiene suma importancia. Tiene algo que permanece eternamente. Ninguna palabra que se encuentra en este sagrado libro está solamente para llenar espacio. ¿Sí? La palabra de Dios, si uno la medita un poco, se va a dar cuenta que cada palabra tiene un significado que usted y yo apenas, así como dijo Job, le estamos rascando un poquito, o solamente un murmullo entendemos de ello o de Dios. Dice: pero mientras navegaban, la expresión navegaban, los sinónimos son muchos los que se usan. Mientras transitaban, en este caso remaban o movían las velas de la barca. Mientras, literalmente, para un simbolismo propio en nuestros tiempos, mientras hacían lo rutinario, mientras hacían las cosas acostumbradas, mientras seguían una vida normal. ¿Estamos de acuerdo? Dice: él se durmió. Ahora, sabemos que Dios no tiene necesidad de dormir. Jesús en su físico sí. Pero la expresión que se pone en este versículo es muy interesante, debe de llamarnos mucho la atención. Dice que mientras ellos hacían lo normal,
lo acostumbrado a lo que estaban impuestos, él se durmió. ¿Qué acontece? Lo que está diciendo, simbolizando que mientras usted y yo hacemos lo rutinario, vamos, lo acostumbrado, por no encontrar otras palabras, no ponemos atención a nuestro Dios como debiéramos. ¿Y qué pasa? Bueno, no es que Dios se duerma, pero se desconecta o nos desconectamos de Él. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted y yo hacemos solamente lo que estamos acostumbrados, nos levantamos, los que vamos a trabajar, vamos al trabajo, algunos de los miembros de la familia que tienen niños los llevan a la escuela, llegan después de sus trabajos, preparan su alimento, etcétera. Como es una vida de rutina, que esto influye a que la conexión con Dios se pierda hasta cierto punto. No hay algo interesante en el asunto. Y dice, mientras ellos navegaban, él se durmió. Diga usted, mientras ellos navegaban, él se durmió. Muy interesante que el Espíritu Santo ponga esas expresiones ahí. ¿Y qué acontece? Cuando Dios está desconectado, literalmente, se puede mencionarlo de esta manera, en forma simbólica, aunque nunca se desconecta a nosotros, pero en forma simbólica. Mientras no hay esa conectividad, esa comunión, dice, se desencadenó. La palabra desencadenar, sabemos lo que significa estar encadenado, estar amarrado, estar atado. Amén. Mientras esto acontecía, mientras Dios no estaba en esa comunión con uno, se desencadena una tempestad de viento. Y si usted conoce algo de la Biblia y de la lengua hebrea, se da cuenta que la expresión viento es la expresión que se usa para el Espíritu Santo o para cualquier otro espíritu. La expresión viene ruja, que lo usaban en el término de la expresión, simbolizando el sonido del viento. Y dice, y se desencadenó, o sea, que este sistema de espíritus estaban atados y se soltaron a causa de que Dios perdió, o los discípulos perdieron la comunión con Dios. Dice, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Esto es importante para nosotros los creyentes, porque en ningún momento debemos de desconectarnos de la vida. En ningún momento debemos de desconectarnos de la comunión con el Señor. Si a través de su palabra, de la oración, del cántico, de las expresiones, Dios es nuestra vida. Él debe de ser porción de todo lo que usted y yo hacemos. Como David lo decía, que él adoraba al Señor de día, de mañana y de noche. A todas horas Dios debe de ser nuestra principal razón por la cual vivimos. ¿Cuántos dicen amén? Pasar al otro lado, en el mundo bíblico, se requieren de dos cosas físicas y de dos espirituales. Las primeras físicas se lo dice Dios a Josué con el pase que iban a hacer en el río Jordán. Le dice que se esforzare y fuere valiente. De manera que para pasar a otro lado tenemos que hacer un esfuerzo físico, usando el término humano, y debemos de ser gente de valor. Amén. Porque vamos a pasar a una situación desconocida. Vamos a cruzar a otro año, bíblicamente hablando, que no sabemos. Usted y yo no sabemos lo que va a pasar dentro de una hora, ¿sí? De manera que vamos a algo desconocido. Necesitamos esforzarnos y ser valientes. Las otras dos cosas que son espirituales, debemos de tener fe y su palabra. O sea, tener la fe en el Señor y en su palabra.
con la fe y la palabra de Dios cruzaremos al otro lado para conquistar, no para ser derrotados. Déselo fuerte a nuestro Dios. Todos los cruces que la Biblia registra, los dos más importantes de ella, o los más reconocidos por el pueblo y porque así la Biblia lo revela, fue el cruce del Mar Rojo con Moisés y el cruce del río Jordán. En el cruce del Mar Rojo tenemos a un pueblo siendo guiados por un líder, a un pueblo, según la historia y los estudiosos bíblicos, de aproximadamente 2 millones de personas, sin contar los millones de animales. Pero hay algo que los identifica a estas personas. Es una nación de esclavos que va a cruzar el Mar Rojo, de manera que su mentalidad es una muy diferente a la que acontece 40 años más tarde, que esa misma nación ya transformada de ser esclavos en guerreros. Ahora Josué va a cruzar el río Jordán con un pueblo no de esclavos, sino de guerreros. El primer cruce fue de un pueblo de esclavos, ya como lo mencionaba, que venían huyendo del enemigo para introducirse en un desierto. El segundo cruce es de un pueblo de guerreros que derrotó a sus enemigos que confrontó en el desierto para ir a conquistar una tierra. Los primeros venían huyendo, los segundos van conquistando. Y van los enemigos huyendo de ellos. Ahora, usted y yo vamos a cruzar al otro lado con la ayuda de nuestro Dios. Y depende de nuestra mentalidad y posición en nuestro espíritu, cómo vamos a cruzar. Si vamos a cruzar viviendo una vida en este año que nos ha dado duro y pensando como esclavos, nos queda solamente un terreno a entrar. Los esclavos van a entrar a un desierto, los guerreros van a entrar a una tierra fértil. Eso es cuestión de nuestra mente y posición en nuestro espíritu, cómo vamos a pasar al otro lado. ¿Cuál es su posición? Yo he decidido en mi espíritu que voy a pasar al otro lado como guerrero, ya habiendo derrotado los enemigos que se lanzaron contra nosotros en el desierto. No voy huyendo del faraón, que en la Biblia lo describe como Hasatán o Satanás o fiscal. No vinimos ya huyendo del faraón. Ahora vinimos con la bandera en alto, victoriosos, habiendo derrotado a todos los enemigos que se vinieron contra nosotros en este año 2020. Déselo fuerte a nuestro Dios. En el libro de Éxodo, para que entendamos a aquellos que no están muy familiarizados, si hay alguno por aquí o a través de los medios de comunicación, en Éxodo capítulo 14 verso 10, miramos nosotros a este pueblo cómo huía del faraón. Dice así: y cuando Faraón, Éxodo 14:10, y cuando Faraón se hubo acercado, pensemos un poco, el pueblo de Israel, que había vivido por los últimos siglos, posiblemente un siglo, cerca de un siglo ya de esclavos. Cuando el faraón se hubo acercado, piensen esto, faraón es un tipo, un simbolismo de Satanás. El pueblo viene huyendo, y cuando Satanás se acerca, los hijos de Israel alzaron los ojos. Cuando el enemigo se acercó, los hijos de Israel alzaron los ojos. La esposa de mi pastor, María de Jesús Chuy, le decíamos, una mujer con un conocimiento muy amplio de las escrituras, muy linda, muy esforzada.
En una ocasión, nunca se me olvida, dice esta expresión: los hijos de Dios no miramos hacia el cielo muchas veces hasta que no estamos tirados en el piso. Y esa no es la forma apropiada. Estos hombres, este pueblo de esclavos, dice que cuando Satanás se acercaba, o Hasatán o Faraón, entonces levantaron sus ojos. Quiere decir que muchas veces el pueblo cristiano que vive en estas condiciones solamente levanta sus ojos cuando Satanás está muy cerca. Cuando Satanás le ha impedido tener un buen trabajo, le han quitado su trabajo, se ha enfermado y muchas cosas opuestas y negativas a nuestro físico humano, entonces el cristiano clama a Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice: los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Qué lindo. Déselo a nuestro Dios si lo siente en su espíritu, pueblo. Qué lindo es cuando en la mañana, a las 7 de la mañana, los sábados, ahorita como estamos en este transcurso de tiempo y ministerio, que usted se une a los hermanos o las hermanas que nos esté dirigiendo en la oración, y no lo hace porque está siendo perseguido por el enemigo, está siendo alcanzado por el enemigo, sino porque quiere platicar con Dios y darle gracias y poner en sus manos todas las necesidades que se miren al alrededor. ¿Sí? Entonces, no lo hacemos solamente cuando estamos necesitados, solamente cuando nos aprieta el zapato, como decían por allá en la tierra, sino que en todo tiempo, por la mañana, al mediodía y por el atardecer, buscamos el rostro de Dios para darle gloria, porque solamente Él es digno y merecedor de la gloria de sus hijos. Amén. Bendígalo. Vea el versículo 11. Vea el versículo 11. Es emocionante ver qué prácticas tenían un pueblo de esclavos, para que nosotros no hagamos lo mismo. Dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Primeramente quiero que entendamos algo. Este pueblo en ese momento se encontraba, aquellos que conocen la Biblia, ¿dónde se encontraba el pueblo de Israel cuando el faraón venía y ellos alzaron sus ojos y miraron que el faraón venía persiguiendo? ¿Dónde se encontraban? ¿A la orilla de dónde? Del Mar Rojo. Se encontraban en la playa. Al otro lado estaba el inicio del desierto. Se encontraban en un lugar no como lo describen ellos. Lo que está aconteciendo es esto, porque le están diciendo: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Todavía no estaban en el desierto. ¿Qué es lo que están haciendo? Por su actitud de esclavos y su pensamiento negativo, están profetizando que les va a acontecer. Es increíble. Y es bueno que aprendamos algo de ellos. Ellos están profetizando lo que les va a venir más adelante. Vamos a morir en el desierto. Y lo que dijeron, ¿qué cree usted que aconteció? Sucedió. Murieron todos estos en el desierto. Por eso tenemos que cambiar un poco nosotros nuestra mentalidad y unirla o atarla o conectarla con el Espíritu de Dios. Porque Dios no nos va a sacar de un año dificultoso para meternos en otro y morir en él. No. En este año dificultoso salimos con la bandera en alto y vamos a entrar a una tierra fértil que Dios ya preparó para que usted y yo vivamos como conquistadores. Amén. Y tenemos que repetírnoslo para poder creerlo y confiar en ello. Porque las buenas palabras, dice que el Señor nos ha llamado para esto, para hablar buenas palabras, salmos unos con otros, cánticos espirituales, para motivarnos a las buenas obras. Dicen ellos:
¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Por qué? El pueblo de Israel, acontece en el desierto lo que ellos habían profetizado. La situación va a cambiar. Va a cambiar. Después de 40 años, el pueblo de Israel, ahora transformado en guerreros. En guerreros. Dios les va a dar una recomendación. No a un pueblo de esclavos, sino a un pueblo, a un ejército. Y yo creo que los que nos encontramos aquí somos parte de ese ejército. Espiritualmente hablando, lo creo. Lo creo. La recomendación que Dios les va a dar es una recomendación que si usted se la dice a un esclavo, se va a meter en un agujero, en una cueva, se va a regresar. Ninguna persona en liderazgo, humanamente hablando, daría la recomendación que Dios les va a dar en este versículo 1 y 2 del capítulo 9 de Deuteronomios. Ningún líder lo haría, porque fracasaría en su intento de hacer lo que está anhelando hacer. Vamos. Pero vea cómo lo hace Dios. ¿Por qué Dios les da esta recomendación? Porque ya Dios no se la está dando a un pueblo temeroso, a un pueblo de esclavos, a un pueblo que andaba huyendo del enemigo. Dios se la está dando a un pueblo de guerreros que habían derrotado a todos los enemigos que encontraron en el desierto, totalmente transformados. Pero vea cómo la va a dar el Señor. Si humanamente lo miramos, a nosotros se nos podría parar hasta los cabellos, podremos decirlo de esa manera. Dice así: oye Israel. En este caso también, oye iglesia, Cristo viene. Tú vas hoy a pasar el Jordán. La palabra Jordán bíblicamente tiene sinónimos. Se traduce el que desciende. Para los judíos en los tiempos de antaño, decir Jordán, decir el que desciende o decir Mesías era lo mismo, en forma de sinónimo. Porque también estaban pensando que el que desciende llevaba ese nombre en el sentido bíblico. El que desciende, vas a pasar, el que desciende, vas a pasar al Mesías. El Mesías ha venido contigo, pero en esta ocasión ya Él se va a encargar del asunto. Ahora vas a guerrear. Dice, para entrar a desposeer, diga usted conmigo, vamos a pasar al otro lado a desposeer. Aleluya. Bendiga a nuestro Dios. A desposeer. Dice, ponga atención, ¿qué clase de enemigos están al otro lado? En el año 21. A desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Dice, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento. Y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Dios le está dando esta información. Esto es lo que va a acontecer. Cualquier pueblo, si viviera en temor, hubiera dicho eso. Jaja, no, tranquilo, hay que pasen otros. Yo doy la espalda y para atrás. Pero este pueblo ya había vencido todos los ataques del mal en el desierto. Todos. Ahora iban armados, como podríamos decir, hasta los dientes, dicen algunos por ahí, ¿verdad? Iban bien equipados. Llevaban la armadura de Dios. Y ahora estos seres que se encontraban al otro lado, dice, el Señor les pone este grupo. Según los hombres que estudian los tiempos y las
vamos a decir, la humanidad, se considera que en ese tiempo la gente era de más baja estatura que ahorita en este tiempo. Se considera de esa manera. Dicen que en esos tiempos la gente, casi todas las personas, hablando de hombres y mujeres, pues principalmente de hombres, estaban por ahí arribita, por ahí oscilaban en los 5 pies de altura. Mientras que los hijos de Anac estaban en los 10 pies de altura. Estamos hablando de gente de un peso de 150 libras máximo, con otros de cerca de 400 libras. Dice, se van a enfrentar, van a parecer niños ustedes, no se los dice de esa manera, pero eso, cuando te enfrentas una persona de 5 pies a una persona de 10, estamos hablando de un gigante. Si aún en nuestros tiempos, con la gente que ha crecido mucho, hay unos ya casi de cerca de 8 pies ahorita, aún con todo eso, todavía 10 pies es algo muy alto. ¿Sí? ¿A qué es lo que está refiriéndose el Señor? Al otro lado, los enemigos son más poderosos, son más feroces, son más gigantescos, etcétera, etcétera. Pero tú vas a ir a pasar ese lado y les vas a desposeer. ¿De qué les vas a desposeer? De lo que es tuyo. ¿Sabía que la tierra de Canaán Dios se la había dado ya a Abraham? 500 años, cerca de 500 años antes, Dios le había dado esa tierra a Abraham. Pues yo le quiero decir una nueva hoy en este día. Ya Dios nos dio la tierra. Mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Lo único que tenemos que hacer es con la mentalidad de que no vamos solos. Dice el Deuteronomio capítulo 9 verso 3: entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti. Vamos a cruzar en el año bíblico con la ayuda del Señor, pero no vamos a cruzar solos. El Señor va a cruzar con nosotros. ¿Y qué interesa qué tamaño tengan los gigantes? ¿Qué interesa qué tamaño tengan los principados, los gobernantes, las potestades o las huestes espirituales? Nosotros vamos a pasar al otro lado, y como dijeron Caleb y Josué, vamos, que el Señor nos ha entregado la tierra y nosotros nos los comeremos como pan. Necesidades, enfermedades, ataques de 1001 cosa, nos los vamos a comer como pan, porque no vamos a cruzar al otro lado solos. El Señor dice: entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasará delante de ti como fuego consumidor. Oh, bendígalo, pueblo, bendígalo. Qué bonita palabra. Dice que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida. No de aquí a 5 años, enseguida. En este año les destruiremos, porque el Señor que va con nosotros, Él los va a destruir, nosotros los echaremos. Ya nomás nos dedicaremos a tirar muertos para todos lados en el mundo espiritual hablando. Amén. Demonios, espíritus caídos. Dice: como Jehová te ha dicho. Yes, yes. Yo no sé, yo personalmente he estado meditando, yo me estoy armando de valor. A pesar de mis años, dice Caleb que se sentía tan fuerte que cuando tenía 40, en ese tiempo tenía 80 y algo de años. Yo sé que Caleb lo está diciendo, y está diciendo algo que él vivía, ¿sí? Nosotros, nuestra fuerza no está en nuestro brazo. Nuestra fuerza no está en nuestro físico, está en Jehová de los ejércitos. Amén. Está en el eterno Dios. Tenemos que cambiar la mentalidad definitivamente. Ya por mucho tiempo hemos estado atemorizados y hemos estado siendo perseguidos. Nos han amenazado constantemente la información a través de los medios de comunicación. Esto y esto puede acontecer, y esto va a acontecer, y etcétera, etcétera. Y nos tienen a la gente, al pueblo de Dios, nos tienen con el Jesús en la boca, como se dice por ahí. Déjeme decirle
Cuidadosos, precavidos lo seremos, pero no vamos a cruzar al otro lado huyendo de un mal. Le destruimos en el nombre del Señor. Nosotros como personas, como creyentes y como pueblo y como nación y como pueblo de la tierra, amén. Porque Dios va con nosotros como poderoso gigante. Bendígalo, iglesia, Cristo viene. La armadura que Dios nos ha dado es una armadura que usted y yo ya conocemos en el libro de Efesios. Capítulo 6, versículos 12 y 13 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, diga usted, por tanto, tomemos toda la armadura de Dios. Tomemos toda la armadura de Dios. Ahí nos explica más adelante con detalle la armadura de Dios. Que nos pongamos la armadura viene siendo, se me escapa la palabra, de la verdad, la coraza de la verdad. Si me es que así es de justicia, no sé si es la coraza la que menciona allí, de la verdad. Que nos pongamos eso que va en el dorso aquí. Está hablando de un guerrero de Roma en esos tiempos. Dice, y la justicia, el apresto de la paz, el evangelio de la paz. Que sigamos hablando de Cristo. Que tomemos el escudo de la salvación, con la cual podemos apagar cualquier dardo que el mal lance contra nosotros. Que nos pongamos el yelmo, el sombrero, esa cosa de metálica sobre nuestra cabeza, que es el yelmo de la salvación. En otras palabras, somos hijos de Dios, somos salvos por la fe. Amén. Déselo fuerte a nuestro Señor. Que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como le dijo David a aquel hombre: tú vienes con lanza y con jabalina. Gracias, hermana. Cuando uno sale unas palabras aquí no saben ni qué va a decir. Con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido o has blasfemado. Amén. Nosotros vinimos con las armas de Dios, con la palabra del Señor. El enemigo dice: estás mal. Y Dios dice: estás sano. El enemigo dice: eres débil. Jehová dice: eres fuerte. El enemigo dice: eres cobarde. Y Jehová dice: eres valiente. Amén. El enemigo dice: estás pobre. Y Dios dice: estás rico. ¿Qué reporte vamos a creer? ¿El del enemigo o el de Dios? Y sabemos que el de Dios permanece eternamente y para siempre. Déselo a nuestro Dios. En el libro de no va a salir en las pantallas, pero en 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 4 y 5 dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios o contra la palabra de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, toda fortaleza, todo enemigo lo vamos a derribar con el conocimiento de la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Yo estoy contigo para defenderte. El que venga contra ti tendrá que pelear contra mí, es lo que dice el Señor. Si alguien te tocara, es como si tocara la niña de mis ojos, dice Jehová.
Si un ejército acampare contra ti, no tengas temor, porque yo estoy contigo. El rey David decía: tu vara y tu callado me infunden aliento, y aderezas mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. De manera que, derribando todo argumento y toda altivez, y la llevamos cautiva a la obediencia a Cristo, quiere decir toda expresión negativa, todo mal pensamiento, todo pensamiento de ruina, lo llevamos al Señor Jesús y lo atamos a Él, y pensamos en el reporte de Jesús, no en el del enemigo. El del enemigo lo dejamos a los pies de Cristo. Y todo altivo, toda cosa altiva se humilla y se postra delante de Jesús. Ese fue el nombre que Dios le dio. Aleluya. Le dice Dios a Josué en el capítulo 1, versículo 2 y 9: mi siervo Moisés ha muerto. Ya murió el líder que los sacó de Egipto, los trajo en el desierto. Ya murió para ustedes Moisés. Moisés significa la ley que los ata. Ya murió. Ahora Josué significa el que introduce en el reposo. En otras palabras, las promesas de Dios en Deuteronomio capítulo 28 ya están preparadas para ustedes. Ya no es la ley que los persigue, ahora son las promesas que los persiguen. Le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de la iglesia. Cristo viene a los hijos de Israel. Bendiga a nuestro Dios. Y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. ¿Cómo vamos a cruzar al otro lado? Con la ayuda del Señor vamos a cruzar, pero ¿cuál es nuestra mentalidad? Vamos a seguir pensando en necesidad, en ruina. Tenemos que cambiar, como decían allá en los tiempos antiguos, tenemos que cambiar el cassette. Hablaban de un tape. Yo creo que aquí hay personas que no conocieron ni los tapes, las cintas esas. Fíjese, yo del tiempo que vengo, yo vengo de un tiempo donde la música la escuchábamos. Había 3 discos, les decían discos, no CDs, no DVDs, que ya están desapareciendo también, ¿verdad? Estos eran unos discos de tierra, como de carbón. Había 3. Uno le decían de 45 revoluciones, era un chiquillo, había solamente un canto en cada lado. Había otro más grandecito que le decían un LP. Había como 10, 12 cantos, ¿verdad? 5 o 6 en cada lado, algo así. Y había otro, el más antiguo de todos, el que tocaba mi mamá cuando era joven. En unas sinfónicas, mi mamá por ahí mencionaba unas veces que agarraban una mano así y con la mano le daban vuelta así, y después que le daban vuelta ya lo dejaban, le daban cuerda y empezaba a tocar ese disco. Era de carbón también, muy grueso, como de tamaño en medio del LP y del de 45 revoluciones. Se le llamaba de 78 revoluciones, ¿verdad? ¿Que alguien lo conoció eso? Imagínense ahorita todas esas cosas de antaño. No vamos a pensar. ¿Sabe que el día de ayer en la oración el Señor me trajo un versículo que dice así: yo voy a hacer cosas nuevas. Voy a hacer una cosa nueva. Y lo dice, no lo van a contar. Voy a hacer una cosa nueva. Así que platíquelo, cuéntelo, que Dios va a hacer una cosa nueva en medio de nosotros. Oh, bendígalo. Deuteronomio, ya estoy para terminar. Tiempo se me está terminando allí. Deuteronomio capítulo 11, versículo 31. Ay, qué bonito. Yo sé que lo hemos leído, muchos los conocen de memoria, pero toda palabra de Dios
es tan sublime y tiene tanto material para que usted y yo nos fortalezcamos en ella. Dice así: porque vosotros pasáis el Jordán para ir ¿a qué? A poseer. A poseer. Si ahorita en tu cuenta de banco solamente tienes $1,000, para cuando terminemos el año, vamos a creer que ese $1,000 se va a multiplicar en la matemática de Dios. ¿Qué le parece? Usted puede decir que para el año que termine, que se termine, que sería el marzo del año que viene, de 22, si el Señor no ha venido, en lugar de tener $1,000, va a tener ¿cuánto? ¿Cuánto? 2 millones. ¿Alguien dijo 2 millones? Este va delante de Josué. Sigamos al hermano. ¿Podría ser posible? Claro que puede ser posible. Para el que cree, todo es posible. Pues sí, pero no solamente dinero, pastor. No, también de salud. También de salud. Si ahorita apenas si caminamos 1 milla, para el año que viene podemos caminar 10 millas o más. Y si no las puede caminar, subas en su carro y sígalo lo que va caminando. Lo que significa es que vamos a pasar el Jordán para poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Ya para terminar, el versículo Éxodo capítulo 13, 21, regresamos hasta allá al principio, cuando ya cruzaron el Mar Rojo, y dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Qué interesante, qué interesante. El Señor va con nosotros en el momento del frío o aquello que afecta a nuestro físico. Dios nos cubre con su nube, nos cubre con su calor, más bien dicho. Y en el tiempo de la calor nos cubre con su nube. El Señor pasa con nosotros, iglesia. Ya no estemos colgando allí en la negatividad y en lo que ha acontecido, porque esto le aconteció al pueblo de Israel. En el desierto perdieron aproximadamente, según estudiosos por ahí, el 50% de la congregación. Pero de aquellos se levantó una congregación de guerreros que cuando cruzan al otro lado y empiezan a contar la cantidad de gente que tenían, olvídense, algunas de las tribus andaban por allá entre los 600 y 700 mil guerreros. Tantos guerreros así, una sola tribu los tiene. Es lo que tiene posiblemente Estados Unidos en sus soldados, con una nación de 300 y tantos millones de habitantes. Era una nación de su mayoría de soldados, de guerreros dispuestos a pelear en contra del enemigo. Y nosotros, los que vamos a pasar, tanto los chicos como los grandes, los que tienen fuerza como los que están débiles en su físico, pasamos al otro lado como guerreros. Porque nuestra fuerza no consiste en el brazo, nuestras armas no son humanas, sino poderosas en Dios para derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el pueblo de Dios. Aleluya. Gracias por escucharme por estos minutos. Le invito a que se ponga de pie, y con esta mentalidad es que nos presentamos delante de nuestro Dios para darle gracias, porque vamos a cruzar a una tierra fértil, a una tierra llena de promesas divinas. Y no sabe lo que dice Dios en el versículo que leíamos, que le mencionaba, que ayer me daba el Señor en la oración. En el capítulo 43 de Isaías, le dice Dios al pueblo: ya no se acuerden. En unas ocasiones dice que nos acordemos, pero en esta ocasión dice: ya no se acuerden de las cosas pasadas, porque yo voy a hacer una cosa nueva. En esta quiero que piensen. Así que, usando esa idea, tratemos de no acordarnos
de las derrotas del año pasado. Alguien decía por ahí: las derrotas nuestras que las cuente el enemigo, nosotros contamos las victorias. Amén. Nosotros vamos a contar las victorias, de ellas vamos a hablar, porque vamos a pasar una tierra donde vamos a poseer lo que ya Dios tiene para nosotros. Solamente es que nos unamos en fe y la mayoría de nosotros podemos pasar al otro lado. Su rostro inclinado. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a meditar en tu palabra y vamos a luchar por entenderla conforme tú reveles a cada uno de tus hijos. No le vamos a poner limitaciones o peros humanos, porque tu palabra, como dijo Pablo, no está encarcelada. Y si para la mente humana se complica a veces, Señor, encontrarle lógica, pero no estamos hablando aquí de lógica, estamos hablando de fe en tu palabra. Padre, aquí nos encontramos parte de tu pueblo, de esta congregación, preparados para ver tu gloria. Seremos una nueva generación con nuevas ideas y visión. Una generación que nos olvidaremos de las prácticas de niños o de esclavos para entrar a poseer una tierra que ya tienes para nosotros. Lo creemos. No estamos hablando aquí solamente para entretenernos los unos a los otros, Señor. Estamos hablando aquí tu palabra que es eterna. En el nombre de Jesús, permítenos adorarte, Señor, mientras tú depositas lo que tu Espíritu Santo nos ha hablado a cada uno de nosotros en esta mañana en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, adorémosle con alguna estrofa. Si tú tienes anhelo de pasar al altar, hazlo con toda la libertad que el Señor te dé. Si no, ahí donde estás en tu banca también puedes hacerlo, como tú lo sientas. Algo está cayendo aquí. Sí, Padre. Y si puedes, ahí donde te encuentras, al sonido de esta estrofa, levanta tus manos y bendice a tu Dios. Mis manos levantaré, Yes. y su gloria tocaré. Oh, te adoramos, Padre. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Digo, está cayendo. Dile. Y está cayendo.
ahí orando, ahí platicando con nuestro Dios. Yo te invito a que pienses un poco, no en los enemigos y sus capacidades y fuerzas que tienen al otro lado del río. Piensa en lo que vas a tomar. Piensa en lo que vas a poseer. Te invito a que nos unamos a este pueblo que salió de un desierto. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti en este año 21? ¿Qué tiene el Señor para ti? Lo que ya tiene guardado para ti y que tú vas a pasar al otro lado, se va a encargar el Señor de tomarlo para entregártelo en tu mano. Dice que Él va a pasar como fuego consumidor. Va a derribar cualquier impedimento, cualquier obstáculo que se oponga a que tú florezcas en la tierra. Vamos a pasar, iglesia, en el nombre del Señor. Vamos a creer lo que Dios dice en su bendita palabra. No vamos a actuar como algunas de las tribus que cuando pasaron al otro lado, allí se quedaron anclados hasta que un día aparece Dios. ¿Hasta cuándo seréis perezosos para ir y poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da? Vamos a pasar al otro lado, confiando de que el Señor va a abrir puertas para que tú y yo tomemos posesión de las cosas que nos hacen felices en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí listos y preparados. Queremos verte, Señor, empezar a caminar, porque te vamos a seguir, sea que te veamos como nube o como columna de fuego. Te vamos a seguir. Como le dijiste a aquellos discípulos, levántense y sigan a un hombre que lleva un cántaro con agua. Nosotros te vamos a seguir. Espíritu Santo, por donde tú conduzcas, nosotros seguiremos, porque sabemos que tú nos conduces a tierras buenas, a lugares buenos, pues ya conocemos los pensamientos que tiene Dios para con nosotros, pensamientos de bien y no de mal, para concedernos lo que anhelamos en nuestro espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tómanos a la iglesia Cristo Viene y muéstranos la senda por donde debemos de conducirnos en Cristo Jesús. Levanta tu mano una vez más y dile así con el grupo: yes. Recibe la gloria de Dios que está cayendo sobre ti, si lo crees por fe. Su gloria sobre mí, Padre. Yes. sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí, pueblo, está sobre ti, está en esta iglesia. Y está cayendo. Su gloria te sana, su gloria te da vida, te da fuerza. Su gloria
está aquí. Su gloria está aquí. Ahí tu rostro inclinado unos momentos. Padre, bendigo a tu pueblo, la iglesia Cristo viene. Padre, tus promesas se hagan, Padre, vida en tus hijos. Tus promesas se hagan tangibles en la vida de tu pueblo, la iglesia Cristo viene. Señor, miraremos tu gloria allá afuera como la miramos.